Padre nuestro, llena mi familia de esperanza cuando todo parece perdido. Cuando una familia pierde la esperanza, no solo se apaga la alegría del hogar, también se apaga la fe que lo sostenía. Hay momentos en que el amor parece cansado, el silencio ocupa los espacios donde antes había risas, y el alma de cada miembro se vuelve un eco de lo que alguna vez fue unión. En ese vacío, donde las fuerzas humanas ya no alcanzan, es donde Dios decide actuar, y lo hace de la forma más tierna y poderosa, a través de la oración. El Padre Nuestro no es solo una oración antigua que repetimos por costumbre, es un puente vivo entre el cielo y la tierra. Cada palabra pronunciada con fe despierta un poder que toca el corazón de Dios. Es una conversación íntima entre un padre que nunca abandona y unos hijos que, aún perdidos, siguen siendo amados. Esta oración tiene la capacidad de restaurar lo que la desesperación destruyó, de encender una luz donde solo quedaban sombras. Cuando una familia se reúne para orar el Padre Nuestro, no solo repite versos, sino que declara una verdad eterna, que aún hay esperanza, que aún hay propósito, que Dios sigue siendo el centro del hogar. Es en ese instante cuando el Espíritu Santo comienza a moverse en silencio, como un viento invisible que limpia el aire del miedo y lo llena con el aroma de la paz. Jesús nos enseñó esta oración no para recitarla mecánicamente, sino para vivirla. Cada frase contiene una promesa, un recordatorio de que no estamos solos. Padre Nuestro nos recuerda que somos una familia espiritual. Venga a nosotros tu reino, nos llama a traer el cielo a nuestras casas. Danos hoy nuestro pan, nos enseña a confiar, incluso cuando falta. Líbranos del mal, nos protege del veneno del desánimo. Cada palabra tiene un eco divino que sana heridas, levanta corazones y restaura vínculos rotos. Dios no se ha olvidado de tu familia. Él escucha tus oraciones incluso cuando el cansancio te impide hablar. Él ve tus lágrimas, incluso cuando las escondes detrás de una sonrisa. Él conoce cada herida que el silencio ha dejado y en su tiempo perfecto promete restaurarlo todo. El Espíritu Santo no llega con ruido, llega con consuelo. No entra con fuerza, sino con ternura. Y cuando entra en una casa, nada vuelve a ser igual. Hoy esta oración es más que palabras, es una llave que abre la puerta a la fe que habías perdido, al amor que parecía haberse ido y a la esperanza que vuelve a florecer. Mientras escuchas y oras, no pienses en lo que perdiste, sino en lo que Dios puede volver a construir. Porque cuando el cielo se hace presente en un hogar, lo imposible se vuelve posible y lo que estaba roto comienza a sanar. El Padre Nuestro no termina con amén como si fuera un punto final. Termina con una promesa, la de un Dios que sigue actuando, incluso cuando tú duermes, incluso cuando tú dudas. Este es el momento de dejar que el Espíritu Santo toque tu casa, abrace a tu familia y renueve tu fe. No hay distancia que su amor no cruce, ni corazón que su presencia no pueda transformar. Cuando la fe del hogar se apaga, hay hogares donde las paredes guardan más suspiros que palabras, donde la mesa familiar ya no es un altar de unidad, sino un recuerdo de lo que alguna vez fue. Allí, en medio del cansancio y la rutina, el amor parece haberse escondido detrás de los días grises, y la fe se ha ido apagando lentamente, como una vela que consume su propia cera hasta extinguirse. Pero lo más triste no es la ausencia del fuego, sino el olvido de que todavía hay una chispa encendida, una llama que puede renacer con un solo soplo del Espíritu Santo. Cuando la fe del hogar se apaga, el corazón de la familia comienza a perder su latido espiritual. Las discusiones reemplazan las oraciones, los silencios se vuelven muros y los abrazos se vuelven distantes. Es entonces cuando el enemigo siembra la semilla más peligrosa, la desesperanza, esa voz que susurra al oído que ya nada puede cambiar, que es demasiado tarde para volver a empezar. Pero el Espíritu Santo no abandona un hogar solo porque esté herido. Al contrario, Él se mueve entre las ruinas, buscando un corazón dispuesto a abrirle la puerta. Cada familia que ha amado, sufrido y perdonado lleva en sí misma la huella de Dios, porque fue Él quien instituyó el hogar como su primer templo.
Por eso, cuando el amor parece extinguirse, el Padre Celestial no mira con condena, sino con compasión. Él entiende el cansancio de las madres que oran en silencio, el peso de los padres que cargan preocupaciones que no se atreven a confesar, las lágrimas de los hijos que buscan en la fe una respuesta que ya no encuentran en sus mayores. Él no ignora el caos, Él entra en medio de él. Jesús conoce el lenguaje de las casas rotas, porque también fue parte de una familia que enfrentó desafíos, miedos y pruebas. María y José vivieron el dolor de la incertidumbre, la huida, el silencio del cielo. Pero aún en medio de todo, no dejaron de confiar. Esa misma confianza es la que el Espíritu Santo quiere despertar hoy en ti. Cuando una familia vuelve su mirada al cielo y pronuncia con sinceridad, Padre nuestro, algo cambia. Es como si una corriente de vida comenzara a recorrer cada rincón del hogar, limpiando las heridas del alma y recordando que no todo está perdido. El problema de muchos hogares no es la falta de amor, sino el exceso de orgullo. Nos cuesta perdonar, nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda. Pero la fe no se recupera discutiendo, se recupera arrodillándose. Se recupera cuando un padre toma la mano de su hijo para orar, cuando una madre entrega sus temores a Dios en lugar de cargar con ellos sola, cuando los hermanos dejan de competir y comienzan a interceder unos por otros. Es ahí donde el milagro empieza, porque donde hay humildad, el Espíritu Santo encuentra espacio para habitar. La fe no desaparece de un día para otro, se apaga lentamente, cuando las prioridades cambian y Dios deja de ser el centro. Pero el Padre, en su infinita paciencia, siempre espera el momento en que el corazón se quebrante y diga, Señor, vuelve a mi casa. Y Él vuelve, no como un visitante, sino como dueño. Cuando su presencia regresa, la atmósfera cambia. El hogar se llena de una paz que no depende de las circunstancias, de un calor que no viene del sol, sino del fuego del Espíritu. A veces, la fe necesita pasar por el silencio para purificarse, porque el silencio no es ausencia, es preparación. Es el tiempo en que Dios trabaja en secreto para devolver la vida a lo que parecía muerto. Por eso, si sientes que tu familia ha perdido la fe, no te desesperes. Dios no enciende una luz para dejarla apagarse. Si aún puedes pronunciar su nombre, hay esperanza. Si aún puedes decir Padre nuestro, hay una semilla de vida que está esperando germinar. La fe de un hogar puede renacer con una sola oración sincera. No importa cuántos años de distancia, heridas o resentimientos haya, porque cuando el Espíritu Santo entra, el pasado pierde poder. Él une lo que estaba dividido, sana lo que estaba infectado y renueva lo que estaba desgastado. No se necesita una gran multitud para provocar un milagro. Basta un corazón quebrantado y dispuesto a creer otra vez. Por eso, hoy Dios te dice, vuelve a encender la llama. No esperes que el otro dé el primer paso, da tú el paso de fe. Abre la Biblia, eleva una oración, menciona el nombre de Jesús dentro de tu casa. El cielo se moverá a tu favor, porque la fe que se apaga no está muerta, solo está dormida, esperando que alguien, quizás tú, pronuncie las palabras que la despierten. Padre nuestro, ven y habita en mi familia. El Espíritu Santo no busca hogares perfectos, busca hogares dispuestos. Él no necesita paredes nuevas, sino corazones abiertos. Y cuando encuentra un alma que clama desde el dolor con fe verdadera, Él enciende una luz que ni el tiempo ni las pruebas pueden apagar. Hoy, esa luz quiere volver a brillar en tu casa, el eco del Padre nuestro en medio del dolor. Cuando una familia atraviesa el valle del dolor, cada palabra se vuelve más pesada, cada día parece más largo, y el silencio se convierte en un compañero constante. En esos momentos, el alma se pregunta dónde está Dios, y el corazón duda si la oración aún tiene poder. Pero es precisamente en esa oscuridad donde el Padre nuestro resuena con más fuerza, como un eco que atraviesa los muros del sufrimiento y recuerda al alma que no está sola, porque aunque las lágrimas cieguen los ojos, el cielo siempre escucha. El Padre nuestro no fue dado para tiempos de calma,
sino para las tormentas. Jesús lo enseñó a sus discípulos cuando ellos aún no entendían el peso de la cruz que vendría. Por eso, cada palabra tiene el poder de sostener el alma cuando el mundo parece desmoronarse. Padre nuestro. Dos palabras que bastan para recordar que no somos huérfanos, que pertenecemos a un amor eterno que no nos abandona. Cuando las fuerzas humanas fallan, esas palabras se vuelven refugio. Son un recordatorio de que la oración no cambia a Dios, cambia al corazón que ora. En el dolor, el alma se vuelve más sensible a lo eterno. La voz que repite el Padre Nuestro entre sollozos no lo hace por costumbre, sino por necesidad. Y en ese susurro quebrado, el Espíritu Santo se hace presente. Él traduce las lágrimas en lenguaje divino. Él lleva el clamor al corazón del Padre y hace de cada palabra una semilla de esperanza. Porque orar en medio del dolor no es una señal de debilidad, es un acto de guerra espiritual. Es gritarle a la oscuridad que no tiene la última palabra. Dios no se aleja del sufrimiento, camina dentro de él. Cada vez que pronuncias, hágase tu voluntad, el cielo se inclina. No porque pidas con perfección, sino porque oras con verdad. En esa entrega silenciosa, el Padre comienza a actuar de formas invisibles. No quita siempre el problema, pero siempre toca el corazón que lo enfrenta. Y en ese toque, el Espíritu Santo planta la semilla de la esperanza. El dolor, cuando se une a la oración, se convierte en ofrenda. Es el altar más sincero, donde el alma se vacía de orgullo y se llena de fe. Jesús mismo, en su agonía, oró al Padre. No pidió escapar, pidió fuerza para cumplir. En esa oración, el cielo se unió a la tierra. Esa misma unión ocurre cada vez que una familia, aún rota, decide orar junta. Porque cuando el hogar ora, la presencia de Dios vuelve a respirar dentro de sus paredes. A veces, la respuesta no llega en palabras, sino en paz. Esa paz que no se puede explicar, pero que se siente como un abrazo invisible. Es el eco del Padre Nuestro regresando desde el cielo, trayendo consuelo. En ese eco Dios dice, estoy aquí, no te he dejado, estoy restaurando lo que no ves. Porque el Padre no ignora las lágrimas, las recoge, no desprecia el dolor, lo transforma. El Espíritu Santo obra en el silencio entre cada palabra. Él habita en los segundos después de decir, líbranos del mal, cuando la voz se quiebra y el corazón se abre. Allí Él deposita fortaleza, paciencia y fe. Él toma el miedo y lo convierte en confianza. Por eso, incluso cuando parece que la oración no cambia nada, está cambiando todo. Una familia que ora unida en el dolor no se destruye, se purifica. Aprenden que la fe no es ausencia de pruebas, sino presencia de Dios en medio de ellas. Aprenden que el Padre Nuestro no es una repetición vacía, sino un canto de resistencia espiritual. Cada palabra pronunciada entre lágrimas es una declaración de fe más poderosa que 1000 sermones. Hoy, si tu casa atraviesa una temporada de dolor, no calles. Deja que el Padre Nuestro vuelva a resonar en tus paredes. No necesitas hacerlo perfecto, solo hazlo sincero. Dios no busca elocuencia, busca entrega. Deja que tus hijos escuchen tu oración, que tu hogar vuelva a llenarse con el sonido del cielo. Porque el eco del Padre Nuestro no solo consuela, también reconstruye. Donde se pronuncia, el Espíritu Santo empieza a obrar. Cuando la familia ora, la tristeza se convierte en semilla de milagro. Lo que era llanto se transforma en paz, y lo que parecía perdido encuentra redención. No importa qué tan profundo sea el dolor, mientras haya un alma dispuesta a decir Padre Nuestro, habrá esperanza, porque en cada palabra de esa oración late el corazón de Dios, y donde late su corazón, siempre nace una nueva vida. Santificado sea tu nombre. La fe como refugio. Cuando Jesús enseñó a decir, santificado sea tu nombre, no nos estaba pidiendo repetir una frase solemne, sino recordar quién es el centro de todo. En medio del caos familiar, cuando las discusiones se vuelven rutina y el cansancio espiritual invade el alma, esta frase se convierte en una brújula. Santificar el nombre de Dios no significa solo pronunciarlo con respeto,
sino reconocer su presencia en medio de la tormenta, darle el lugar que le pertenece en el hogar y en el corazón. Cuando la fe se convierte en refugio, la casa vuelve a respirar esperanza. El nombre de Dios tiene poder, pero ese poder solo se manifiesta cuando es honrado. En muchos hogares, el nombre del Señor se escucha menos que los lamentos, menos que las quejas, menos que las preocupaciones. No porque Dios haya callado, sino porque su nombre ya no es invocado con confianza. Sin embargo, cuando una familia vuelve a pronunciar ese nombre con fe, los cimientos espirituales se estremecen. La atmósfera cambia, las tinieblas retroceden, porque allí donde el nombre de Dios es exaltado, su presencia se establece. Decir, santificado sea tu nombre, es más que una frase, es una rendición, es reconocer que lo que no puedo controlar, Él sí lo puede, que lo que no entiendo Él ya lo ha previsto, que lo que duele, Él lo está usando para sanar. Santificar el nombre de Dios en casa significa detenerse en medio del problema y declarar, Señor, tú sigues siendo santo aunque mi vida esté rota. Tú sigues siendo fiel aunque yo no lo sea. Tú sigues siendo mi refugio aunque el mundo se derrumbe. Esa declaración abre el cielo sobre la familia. El Espíritu Santo habita donde el nombre de Dios es honrado. Él no busca perfección, busca reverencia. Y cuando una familia empieza a reconocer la santidad del Señor, el Espíritu comienza a moverse entre ellos. Los corazones endurecidos se ablandan, las heridas escondidas salen a la luz para ser curadas. Los pensamientos llenos de ansiedad se transforman en confianza. La santidad no es distancia, es cercanía. Santificar a Dios no lo aleja, lo acerca. Porque en la adoración, el hombre no se hace más pequeño, se hace más libre. Cuando un hogar pierde la fe, no siempre lo hace por falta de amor, sino por falta de enfoque. Los ojos se desvían hacia los problemas, hacia el dinero, hacia las heridas del pasado. Pero cuando el nombre de Dios vuelve a ocupar el centro, el corazón recuerda su propósito. La familia deja de mirarse entre sí con reproche y empieza a mirar hacia arriba con esperanza. Porque el alma que levanta la mirada deja de ver los muros y empieza a ver el cielo. En el Salmo 20 está escrito, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esa es la esencia de santificado sea tu nombre. Confiar en su nombre cuando nada más parece confiable. Invocarlo no como una costumbre, sino como un acto de guerra espiritual. Porque cada vez que pronuncias su nombre en medio del miedo, estás declarando que el enemigo no tiene poder sobre tu casa. Santificar el nombre de Dios en familia también significa traerlo de vuelta a la mesa, al diálogo, al día a día. No basta con orar los domingos si durante la semana su nombre se olvida. Cuando un padre enseña a su hijo a decir gracias, Señor, está santificando su nombre. Cuando una madre, en vez de preocuparse, decide orar, está santificando su nombre. Cuando los hermanos eligen perdonar, están levantando un altar invisible. En esos gestos cotidianos, Dios se hace tangible y el Espíritu Santo llena el hogar de paz. No hay refugio más seguro que el nombre de Dios. Las paredes pueden temblar, los planes pueden desmoronarse, pero el que se ampara bajo su nombre no será conmovido. El nombre del Señor es torre fuerte. A Él corre el justo y está seguro. Eso dice la Escritura, y eso sigue siendo verdad hoy. Cuando la fe se convierte en refugio, el miedo se disuelve. No porque los problemas desaparezcan, sino porque la presencia de Dios se vuelve más grande que ellos. Santificar el nombre del Señor es abrir las puertas del alma para que entre la paz. Es invitar al Espíritu Santo a tomar el lugar que el ruido del mundo ha ocupado. Y cuando eso sucede, el hogar vuelve a ser templo, el amor vuelve a ser oración, y la familia vuelve a ser una sola voz que proclama, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. En ese instante, el cielo toca la tierra, y en ese toque, la fe se renueva y la esperanza revive. Venga a nosotros tu reino. Cuando Dios entra en casa, cuando pronunciamos venga a nosotros tu reino,
estamos abriendo la puerta del alma y del hogar para que Dios mismo entre y gobierne. No se trata de una frase simbólica, es una invitación real al Espíritu Santo para que transforme lo ordinario en sagrado. Porque cuando el reino de Dios entra en una familia, no lo hace con coronas ni tronos visibles, sino con paz, perdón y unidad. El reino de Dios no llega con estruendo, llega con ternura. Se manifiesta en la mirada reconciliada, en el abrazo que perdona, en la mesa donde se vuelve a compartir el pan con amor. Jesús dijo que el reino de Dios está entre nosotros, y es cierto, comienza en el corazón dispuesto. Cuando el hogar deja de vivir bajo el dominio del orgullo, del miedo o del ego, y decide dejarse guiar por la presencia divina, el reino empieza a florecer dentro. Es allí donde los pequeños gestos, un perdón sincero, una oración compartida, un silencio de respeto, se convierten en milagros cotidianos. Cada vez que una familia elige amar en lugar de discutir, servir en lugar de exigir, abrazar en lugar de juzgar, el reino de Dios se expande en su interior. El Espíritu Santo anhela reinar en las familias, pero no impone su presencia. Espera ser invitado. Por eso, venga a nosotros tu reino, es una puerta abierta, un acto de rendición. Significa decirle a Dios, ya no quiero que mi casa sea gobernada por el temor ni por la falta de perdón. Quiero que tú seas el centro. Y cuando eso sucede, algo invisible comienza a cambiar. La atmósfera se limpia, el peso que oprimía el alma se disuelve. Los corazones se vuelven sensibles otra vez, porque donde reina Dios, reina la paz. El reino de Dios no es un lugar, es un ambiente. Es una presencia viva que transforma los espacios más simples en altares. Una cocina donde se ora se convierte en santuario. Un abrazo pedido con humildad se vuelve oración. Un hijo que vuelve a hablar con su padre después de años de distancia se convierte en milagro. Ese es el reino actuando, restaurando lo que parecía perdido. Y no hay hogar tan dañado que no pueda ser visitado por ese reino. Porque el poder de Dios no entra por las ventanas abiertas de la perfección, sino por las grietas del corazón quebrantado. Cuando el reino llega, los valores cambian. Lo que antes se consideraba éxito deja de importar, y lo que antes parecía pequeño se vuelve esencial. Las familias comienzan a valorar la paz sobre la razón, la fe sobre el control, la oración sobre la queja. Es el Espíritu Santo reeducando el alma, recordando que no se trata de ganar discusiones, sino de preservar la comunión. Es en ese nuevo orden donde el hogar encuentra su equilibrio espiritual. Venga a nosotros tu reino, también es un llamado a la justicia del amor. Es pedirle a Dios que su voluntad gobierne incluso en los rincones donde el corazón todavía se resiste. Que su misericordia sustituya el juicio, que su paciencia reemplace la dureza. En ese proceso, el Espíritu Santo actúa con una delicadeza divina. No destruye lo que somos, lo purifica. No nos quita la libertad, nos enseña a usarla para amar mejor. El reino no se anuncia con palabras grandiosas, se demuestra con gestos. En la familia que ora junta, en el padre que trabaja con fe, en la madre que bendice en silencio, en los hijos que perdonan, ahí está el reino. Porque el amor cotidiano es la forma más pura de adoración. Cada vez que una familia decide no rendirse, el cielo se acerca un poco más. Cuando Dios entra en casa, las sombras no desaparecen de inmediato, pero dejan de dominar. El Espíritu Santo comienza a traer orden donde había caos, propósito donde había confusión y gozo donde solo había cansancio. No todo cambia en un instante, pero todo empieza a transformarse desde adentro. Esa es la naturaleza del reino. Su avance es silencioso, pero su fruto es eterno. Por eso, cuando digas, venga a nosotros tu reino, no lo hagas por costumbre. Dilo como quien abre la puerta de su casa para recibir al Rey. Dilo con el corazón rendido, con la fe de quien espera un milagro, con la humildad de quien reconoce su necesidad. Porque cuando Dios reina, el hogar deja de ser solo un lugar, se convierte en una morada de su presencia. Y donde Dios habita, la esperanza vuelve a florecer,
la familia vuelve a unirse y la vida vuelve a tener sentido. Hágase tu voluntad. El milagro de soltar el control. Cuando pronunciamos hágase tu voluntad, el alma tiembla, porque en esas palabras hay una rendición total. Son fáciles de decir, pero difíciles de vivir. Todo ser humano y toda familia lleva dentro el deseo de controlar. Controlar los tiempos, las respuestas, los resultados. Queremos que todo suceda como lo imaginamos, pero la vida, con su sabiduría divina, nos enseña que el amor de Dios se manifiesta precisamente cuando soltamos lo que no podemos cambiar. El verdadero milagro no siempre está en que Dios cumpla nuestra voluntad, sino en que aprendamos a confiar en la suya. La ansiedad nace del intento de tener el control. Es el peso que sentimos cuando queremos ser los dueños de lo que solo Dios puede gobernar. Pero cuando una familia se atreve a orar, hágase tu voluntad, no se rinde por debilidad, sino por fe. Es un acto de valentía espiritual, una declaración que dice, Señor, aunque no entiendo lo que estás haciendo, confío en que es bueno. Y esa confianza abre las puertas del cielo. El Espíritu Santo habita donde hay entrega. Él no puede llenar un corazón ocupado en su propio plan. Por eso, cuando una familia suelta el control y lo deja en manos de Dios, el Espíritu empieza a ordenar lo que parecía un caos. Cambia las circunstancias, pero sobre todo, cambia la perspectiva. Lo que antes se veía como pérdida, comienza a verse como propósito. Lo que antes era miedo, se transforma en madurez. Y en esa rendición nace la paz. Jesús mismo, en Getsemaní, nos mostró el camino. En la hora más oscura, con el alma angustiada hasta la muerte, oró, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración, nacida del dolor, cambió la historia de la humanidad, porque en la entrega de un hijo, el mundo encontró redención. Así también, cuando una familia se rinde en fe, el cielo actúa con poder. El hágase tu voluntad no apaga la esperanza, la purifica, la convierte en esperanza eterna. Soltar el control no significa dejar de soñar o dejar de luchar. Significa confiar mientras luchas, creer mientras esperas y adorar incluso cuando no entiendes. Cuando Dios gobierna, el alma descansa. Y cuando el alma descansa, la fe florece. Esa es la razón por la cual el enemigo teme al corazón que se rinde, porque un alma que ha aprendido a confiar no puede ser dominada por el miedo. Hay hogares que han perdido la paz porque están tratando de forzar lo que solo el tiempo de Dios puede madurar. Padres que quieren ver cambios inmediatos, hijos que quieren respuestas ya, matrimonios que quieren sanar de un día para otro. Pero el reino de Dios no trabaja bajo el reloj humano. Él se mueve en el ritmo perfecto de la eternidad, y cuando el corazón entiende esto, la ansiedad se convierte en alabanza. Hágase tu voluntad también es una oración de humildad. Es reconocer que los planes de Dios son más altos que los nuestros, que a veces Él responde con silencios porque está escribiendo una historia más grande, que las demoras no son negaciones, son protecciones, y que lo que parece un cierre es en realidad una puerta mejor esperándonos. El Espíritu Santo enseña a aceptar sin resignación, a esperar sin desesperar y a obedecer sin miedo. Dios no te pide que entiendas su voluntad, te pide que confíes en su amor. Porque cuando aprendes a descansar en lo que Él decide, comienzas a ver milagros donde antes solo veías frustraciones. La enfermedad se convierte en testimonio, el fracaso en aprendizaje, la pérdida en transformación y la espera en un altar donde el alma aprende a conocer el corazón del Padre. Cuando una familia ora con fe y dice, hágase tu voluntad, el cielo responde con ternura. A veces no con lo que pedimos, pero siempre con lo que necesitamos. El Espíritu Santo empieza a mover los hilos invisibles del destino, alineando todo para el bien. Tal vez no veas el resultado de inmediato, pero cada vez que te rindes a la voluntad de Dios, algo en ti se sana, algo en tu hogar se restaura y algo en tu futuro se prepara. Por eso no temas entregar el control. Lo que dejas en manos de Dios no se pierde,
se multiplica. No es un salto al vacío, es un salto a los brazos del Padre. El hágase tu voluntad es la llave que abre la puerta de la verdadera libertad. Porque solo quien confía en el plan de Dios puede vivir en paz incluso cuando el plan no se entiende. Y en esa paz, el Espíritu Santo habita, consuela y transforma. Danos hoy nuestro pan de cada día, la esperanza que alimenta. Cuando Jesús nos enseñó a decir, danos hoy nuestro pan de cada día, no hablaba solo del alimento físico que sostiene el cuerpo, sino del alimento invisible que sostiene el alma, la esperanza. En un mundo donde la prisa domina y la ansiedad se sienta a la mesa con nosotros, el pan diario se ha convertido en símbolo de todo lo que necesitamos de Dios para seguir adelante. Fortaleza, fe, consuelo y dirección. Cada día trae su propio peso y cada día el Padre ofrece el pan exacto para sostenerlo. Esta frase es una invitación a vivir el presente con confianza. Nos recuerda que el mañana no está en nuestras manos y que el pasado ya no puede ser cambiado. Solo existe el hoy, y en ese hoy, Dios provee. Pero el problema es que muchas veces pedimos el pan de mañana, temiendo que Dios olvide dárnoslo. Y es ahí donde nace la angustia. Jesús nos llama a confiar en el pan diario, no en la despensa del futuro. Nos enseña a depender, no a acumular, porque la esperanza verdadera no se basa en lo que tenemos guardado, sino en la fidelidad de aquel que nunca falla. El pan de cada día también representa la palabra de Dios. Así como el cuerpo necesita alimento, el alma necesita la verdad divina para no desfallecer. Una familia que deja de orar, deja de alimentarse espiritualmente. Y una casa sin alimento celestial se debilita, se agota, se llena de vacío. Pero cuando el hogar se reúne para pedir ese pan con fe, el Espíritu Santo se sienta a la mesa. La conversación cambia, el ambiente se purifica y la vida recupera sabor. Porque el pan que Dios da no solo sacia, transforma. Jesús dijo, «Yo soy el pan de vida». Y en esa declaración reveló el misterio más profundo, que solo Él puede llenar el hambre del corazón humano. Ni el éxito, ni el dinero, ni las distracciones modernas pueden alimentar lo que el alma verdaderamente necesita. La esperanza, la paz y el amor son panes que solo el cielo hornea. Cuando una familia se acerca a Cristo en oración, está acercándose al horno eterno donde la gracia se renueva cada mañana. El Espíritu Santo distribuye ese pan en forma de fe. Lo hace cuando una madre ora por su hijo, cuando un padre entrega su ansiedad por el trabajo, cuando un matrimonio en crisis decide volver a orar juntos. Cada vez que el alma dice, «Danos hoy nuestro pan», el cielo responde. A veces no con abundancia, pero siempre con suficiencia. Dios no promete lujo, promete sustento. Promete que nunca faltará lo esencial para seguir creyendo, amando y caminando. El pan de cada día también es símbolo de esperanza en lo pequeño. Vivimos esperando milagros enormes, pero la mayoría de los milagros se disfrazan de cosas cotidianas. Un amanecer, una conversación reconciliadora, una sonrisa inesperada, una puerta que se abre cuando ya no esperabas nada. Ese es el pan de Dios, pequeñas señales de su amor que alimentan la fe un día más. El Espíritu Santo nos enseña a reconocer esos detalles y a agradecerlos, porque quien aprende a ver la mano de Dios en lo pequeño, nunca deja de encontrarlo en lo grande. Pedir el pan diario no es una oración de carencia, es una oración de confianza, es decir, Padre, no necesito verlo todo, solo necesito sentir que tú estás conmigo hoy. Esa es la esencia de la esperanza cristiana, creer sin ver, caminar sin mapa, pero sabiendo quién sostiene el camino. Cuando una familia vive desde esa fe, ya no teme al mañana, porque sabe que el mismo Dios que dio el pan hoy, lo dará también mañana. A veces el pan llega en forma de prueba. Dios permite el desierto no para castigar, sino para enseñar dependencia. En el desierto, Israel aprendió que el maná caía solo un día a la vez. Si intentaban guardarlo, se echaba a perder. Así también es la fe.
Si tratamos de controlarla o asegurarla, se corrompe. Pero si confiamos en el maná del cielo, descubrimos que cada día tiene suficiente gracia para sostenernos. El Espíritu Santo sigue repartiendo ese maná a quienes oran con un corazón humilde y expectante. Cuando dices, «Danos hoy nuestro pan de cada día», estás declarando que no confías en tu fuerza, sino en su provisión, que reconoces que sin su presencia no puedes avanzar. Es una oración que libera del peso de la autosuficiencia y te recuerda que todo don bueno viene del Padre. Por eso, aunque hoy falte algo material, no falta lo más importante: la presencia de Dios alimentando tu espíritu. Y cuando el alma se alimenta, la esperanza se fortalece, porque el pan del cielo no solo llena, también sana, cura la ansiedad, restaura el ánimo y devuelve la fe. Una familia que aprende a vivir del pan diario nunca teme al futuro, porque sabe que mientras el Espíritu Santo esté en casa, el horno del cielo nunca dejará de encenderse. Perdona nuestras ofensas. El amor que sana el pasado. Cada familia guarda en su historia heridas que el tiempo no ha logrado borrar. Palabras que dolieron, silencios que pesaron, promesas que no se cumplieron. Con el paso de los años, esos recuerdos se acumulan en el corazón como piedras que impiden avanzar, y aunque la vida siga, algo dentro del alma se queda estancado. Es por eso que Jesús incluyó en el Padre Nuestro una frase que libera: perdona nuestras ofensas. No solo porque necesitamos ser perdonados, sino porque necesitamos aprender a perdonar. El perdón es el acto más divino que un ser humano puede vivir. No porque sea fácil, sino porque transforma lo imposible en posible. Cuando una familia se atreve a orar, perdona nuestras ofensas, está reconociendo su humanidad. Está diciendo, fallamos, pero no queremos quedarnos en el error. Dios no busca familias perfectas, busca corazones que reconozcan su necesidad de gracia. Porque mientras el orgullo gobierna, el amor no puede fluir. Pero cuando el alma se inclina ante el Padre y confiesa su falta, el Espíritu Santo entra con poder, trayendo una limpieza que ninguna palabra humana puede provocar. Él sana desde adentro, donde nadie más puede llegar. El perdón es una medicina espiritual. No se toma una sola vez, sino todos los días. Porque cada día hay algo que duele, algo que decepciona, algo que pesa. Y cada vez que lo entregas a Dios, el alma se aligera un poco más. No hay oración más poderosa que la del corazón que se atreve a decir, Señor, perdóname, porque no he sabido amar como tú amas. En ese momento el cielo se abre, no porque las circunstancias cambien, sino porque cambia el espíritu que las enfrenta. Jesús perdonó desde la cruz, no esperó a que el mundo pidiera disculpas, no esperó a que los culpables reconocieran su error. Perdonó porque el amor no depende del arrepentimiento del otro, sino de la libertad del propio corazón. Así también nos enseña a amar sin condiciones, a perdonar incluso cuando el dolor aún está fresco, porque el perdón no borra el pasado, lo redime, transforma la herida en testimonio, el rencor en sabiduría, el llanto en paz. Hay familias que viven atadas a lo que fue, conversaciones que se repiten en la mente una y otra vez, como una herida que no cierra. Pero el perdón no es olvido, es liberación. Es decidir que el pasado no definirá el presente. Es mirar el rostro de quien te hirió y elegir la paz sobre el orgullo. El Espíritu Santo obra en ese instante, porque el amor que perdona es el amor que más se parece al de Dios. Él perdona nuestras ofensas, también nos enseña humildad. Nos recuerda que no solo hemos sido heridos, sino que también hemos herido. Que no solo hemos sido víctimas, sino a veces causa del dolor de otros. Y cuando reconocemos esto con sinceridad, algo dentro de nosotros se quiebra, pero ese quiebre es santo, porque el corazón quebrantado es el altar donde Dios derrama su misericordia. Cuando una familia se atreve a perdonar, las cadenas se rompen. El enemigo pierde poder porque ya no puede manipular el pasado. El Espíritu Santo se mueve con libertad, y lo que antes era un hogar dividido, comienza a reconstruirse sobre la base de la compasión. No es magia, es transformación. A veces el proceso es lento,
a veces doloroso, pero siempre vale la pena, porque detrás de cada acto de perdón hay una semilla de paz que tarde o temprano florece. El perdón es también una forma de amar a Dios. No se trata solo de obedecer un mandamiento, sino de imitar su corazón. Dios nos perdona no porque lo merezcamos, sino porque su amor no tiene medida. Y cuando aprendemos a hacer lo mismo, nos volvemos más parecidos a Él. En el hogar, esto significa renunciar al derecho de tener razón para mantener la unidad. Significa elegir la ternura sobre el orgullo, la empatía sobre la indiferencia. Cuando pronuncies perdón a nuestras ofensas, hazlo con el alma desnuda. Deja que esas palabras recorran los rincones más duros del corazón. Pide perdón por lo que hiciste, pero también por lo que callaste. Pide perdón por las veces que no confiaste, que no oraste, que no amaste. No como un acto de culpa, sino como una expresión de fe en un Dios que todo lo restaura. Porque cuando el perdón entra en una familia, el amor vuelve a respirar. Lo que antes era distancia se vuelve abrazo. Lo que antes era reproche se convierte en reconciliación. Lo que antes era herida se transforma en sanidad. El pasado ya no pesa, porque el Espíritu Santo lo ha convertido en puente, no en muro. Y así, el hogar vuelve a reflejar el rostro de Cristo, un amor que perdona, que espera y que nunca se rinde. Así como nosotros perdonamos, rompiendo cadenas invisibles. Perdonar no es olvidar, es liberar. Cuando Jesús nos enseñó a decir, así como nosotros perdonamos, nos estaba mostrando que el verdadero amor no puede habitar donde el rencor aún tiene raíces. No hay oración más transformadora que aquella que nace de un corazón que perdona, porque en ese instante el alma se asemeja al corazón de Dios. Pero también es una de las más difíciles, porque el perdón exige renunciar a la justicia propia y confiar en la justicia divina. Es soltar la herida que nos dio identidad y permitir que el Espíritu Santo la convierta en testimonio. Cada familia guarda heridas que no se ven, pero que determinan sus silencios y distancias. Palabras que nunca se pidieron perdón, gestos que nunca se repitieron, promesas que el tiempo rompió. Esas son las cadenas invisibles que atan el alma al pasado. Pero el perdón es el fuego que las rompe. Es el acto espiritual más poderoso después del amor, porque desarma al enemigo. Donde hay perdón, el diablo pierde territorio. Donde hay misericordia, la oscuridad se disuelve. Cuando Jesús nos dice, así como nosotros perdonamos, no lo hace para imponernos una carga, sino para mostrarnos un camino, el camino hacia la libertad. El perdón no se trata de quien lo merece, sino de quien lo necesita. Y tú necesitas perdonar, no para absolver al otro, sino para liberar tu alma del peso que te mantiene en el mismo lugar. Cuando una familia aprende a perdonar, las maldiciones generacionales se rompen. Los hijos dejan de repetir los errores de los padres. Las heridas dejan de heredarse. El Espíritu Santo entra donde antes reinaba la culpa, y todo lo que estaba atado comienza a soltarse. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Nunca esperes sentirte listo, porque el corazón humano rara vez lo está. Perdonar es un acto de fe, un paso hacia lo invisible. Es decirle a Dios, no puedo hacerlo solo, pero quiero hacerlo contigo. Y en ese querer, el Espíritu Santo actúa. Él entra en el alma, toca la herida y comienza a sanarla lentamente, capa por capa, hasta que el dolor se convierte en paz. Esa es la obra silenciosa del Espíritu, transformar el sufrimiento en santidad. Hay personas que oran sin recibir respuesta porque aún guardan rencor. No porque Dios no quiera escucharlas, sino porque la falta de perdón bloquea el flujo de su gracia. Jesús fue claro: si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial los perdonará. No es una amenaza, es una ley espiritual. El corazón cerrado al perdón es como una vasija tapada. La bendición no puede entrar. Pero cuando decides perdonar, aunque duela, la vasija se abre y el río del Espíritu vuelve a fluir. El perdón no borra la memoria, pero limpia la herida. Permite recordar sin dolor,
mirar el pasado sin enojo, hablar del ayer sin lágrimas. Es como un amanecer después de una noche larga. Todo sigue allí, pero la luz cambia la forma en que lo ves. En una familia, el perdón tiene el poder de restaurar lo imposible. Matrimonios que parecían rotos, relaciones entre padres e hijos que se habían perdido, corazones que ya no creían en el amor. Donde entra el perdón, el Espíritu Santo construye de nuevo. Jesús no pidió que perdonáramos solo una vez, sino 70 veces 7. No porque los demás lo merezcan tanto, sino porque nosotros lo necesitamos siempre. Cada día hay algo que perdonar, incluso a uno mismo. Porque también hay heridas que vienen de la culpa, y el perdón de Dios no solo limpia lo que hiciste, también sana lo que sientes. Cuando aprendes a recibir su perdón, te vuelves capaz de darlo. Él, así como nosotros perdonamos, es también una promesa, que la medida que usamos para amar será la misma con la que seremos amados. Y cuanto más perdonas, más libre vives. Porque el alma que guarda rencor vive en prisión, pero el alma que perdona camina ligera, bajo el cielo abierto de la gracia. Cuando una familia decide perdonar, el ambiente cambia, se siente, el aire se vuelve liviano, las miradas vuelven a encontrarse, las palabras dejan de herir. Porque donde hay perdón, hay Dios. Donde hay reconciliación, hay presencia divina. Y esa es la victoria más grande del amor. No destruir al enemigo, sino transformarlo en hermano. Hoy el Espíritu Santo te invita a dar ese paso. No esperes a sentirlo, solo hazlo. Perdona al que te hirió, aunque no lo merezca. Perdona al que te abandonó, al que te traicionó, incluso al que nunca pidió perdón. Hazlo por amor a Cristo, que te perdonó primero. Y cuando lo hagas, sentirás una paz tan profunda que sabrás que algo sobrenatural ha ocurrido. Porque cada vez que perdonas, el reino de Dios entra un poco más en tu vida. No nos dejes caer en tentación. La lucha espiritual del hogar. Cuando decimos no nos dejes caer en tentación, estamos reconociendo algo profundamente humano, que el corazón es frágil, que la mente se distrae y que incluso en los lugares donde reina el amor puede entrar la oscuridad. Las tentaciones no siempre se presentan como pecados visibles o escándalos. A veces llegan disfrazadas de costumbre, de rutina, de indiferencia. En el hogar, la tentación más peligrosa no es la externa, sino la interna. Esa que hace que dejemos de luchar por lo sagrado, que nos acostumbremos al silencio espiritual, que dejemos de orar juntos porque ya no hay tiempo. El enemigo no necesita destruir una familia con grandes tragedias si logra enfriar la fe en los pequeños detalles. La tentación comienza cuando se apaga la oración en pareja, cuando los hijos dejan de escuchar palabras de fe, cuando el cansancio ocupa el lugar del diálogo. Es entonces cuando el alma del hogar se vuelve vulnerable y el Espíritu Santo, que antes llenaba la casa de vida, parece callar. Pero esa batalla no está perdida. Jesús nos enseñó a pedir protección precisamente porque sabía que el alma humana, por sí sola, no puede resistir. No nos dejes caer en tentación es una oración de humildad. Es reconocer que sin la guía del Espíritu Santo somos fácilmente engañados por el orgullo, por el miedo o por el deseo de tener siempre la razón. Es admitir que la tentación no desaparece con la edad ni con la experiencia. Solo se vence cuando el corazón permanece unido a Dios. Cuando una familia ora esta frase con sinceridad, está construyendo un muro espiritual alrededor de su hogar, invisible pero impenetrable. Es declarar: Señor, protege nuestra mente, guarda nuestras palabras y no permitas que el mal divida lo que tú uniste. Las tentaciones del hogar son muchas: la impaciencia que se vuelve ira, la falta de comunicación que se convierte en distancia, la búsqueda de consuelo fuera del amor de Dios, la comparación con otros, el deseo de controlar, de tener razón, de ganar. Cada una de esas cosas parece pequeña, pero poco a poco va robando la paz. El enemigo sabe que donde hay división no hay oración, y donde no hay oración, el amor se enfría. Por eso,
Cada vez que una familia se arrodilla junta y dice, no nos dejes caer en tentación, está encendiendo un fuego espiritual que el infierno no puede apagar. El Espíritu Santo no promete ausencia de tentaciones, promete fortaleza para superarlas. Él no evita las pruebas, pero da sabiduría para discernir. Muchas veces la tentación llega disfrazada de solución fácil, de alivio momentáneo, de satisfacción inmediata. Pero lo que el mundo ofrece como alivio termina siendo carga. Solo Dios ofrece libertad. Y esa libertad empieza en el corazón que aprende a decir no al pecado y sí a la gracia. El hogar también tiene su propio campo de batalla espiritual. Cada día hay decisiones que pueden acercar o alejar la presencia de Dios. La forma en que se habla, en que se perdona, en que se enfrenta la dificultad. Cada palabra puede ser espada o bendición. Cada pensamiento puede alimentar la fe o el miedo. Por eso, el Espíritu Santo no solo habita en las oraciones largas, sino en los pequeños actos de fidelidad, en el silencio que evita una discusión, en la sonrisa que calma, en el abrazo que reconcilia. La tentación más sutil es la de olvidar que somos espirituales, vivir como si Dios no estuviera presente en cada decisión, en cada conversación, en cada mirada. Pero cuando una familia recuerda que todo tiene un propósito divino, hasta los momentos de lucha se transforman en oportunidades para crecer en fe. Porque incluso en las caídas, Dios extiende su mano. Él no se ofende por nuestra debilidad, se conmueve por ella. Su gracia no es para los perfectos, sino para los que siguen intentando. Decir, no nos dejes caer en tentación, también significa, enséñanos a depender de ti. Es pedir que el Espíritu Santo sea el guardián de nuestras emociones, el guía de nuestras palabras y el escudo contra toda influencia que quiera apartarnos del amor. Es comprender que no hay fuerza más grande que la del corazón vigilante. Cuando una familia ora así, el cielo se abre y los ángeles rodean el hogar. Dios no promete que el enemigo dejará de intentar, pero sí promete que ninguna tentación será más grande que su gracia. Cada vez que resistes, estás creciendo. Cada vez que oras en lugar de discutir, estás venciendo. Cada vez que confías cuando todo se derrumba, estás proclamando victoria. El Espíritu Santo convierte la debilidad en fuerza, el miedo en oración, la tentación en testimonio. Y cuando eso ocurre, el hogar deja de ser campo de batalla y se convierte en santuario. Por eso, cuando sientas que el enemigo quiere entrar, no discutas, ora. Cuando el cansancio te tiente a rendirte, recuerda que el que está contigo es más grande que el que está contra ti. Y cuando tu familia pronuncie "no nos dejes caer en tentación", hazlo con la certeza de que el Padre te escucha, el Hijo te acompaña y el Espíritu Santo te sostiene. En esa unión ninguna fuerza de oscuridad puede prevalecer. Líbranos del mal, la defensa del Espíritu Santo. Cuando llegamos a las palabras "líbranos del mal", entramos en la parte más profunda y poderosa del Padre Nuestro. No es solo una súplica, es una declaración de guerra espiritual. Es el reconocimiento de que existe un mal real, visible e invisible, que busca debilitar la fe, apagar el amor y sembrar el miedo. Pero también es una proclamación de victoria, porque quien se refugia en el poder del Espíritu Santo nunca pelea solo. Esta oración no es una muestra de debilidad, es un grito de autoridad. Es el alma reconociendo que su defensa no está en su fuerza, sino en la presencia viva de Dios. El mal no siempre se presenta como oscuridad evidente. Muchas veces llega disfrazado de distracción, de orgullo, de indiferencia. Se infiltra en las rutinas, en las conversaciones, en los pensamientos, intentando sembrar desánimo y división. Pero cuando un hogar aprende a orar, "líbranos del mal", se convierte en una fortaleza espiritual. No porque no haya ataques, sino porque el Espíritu Santo levanta un muro de fuego invisible alrededor. Es como si cada palabra pronunciada en esa oración trazara una línea que el enemigo no puede cruzar. Jesús mismo oró esta petición. En la noche antes de su pasión,
pidió al Padre que guardara a sus discípulos del mal. Él sabía que la vida espiritual no es un camino sin batallas, sino una guerra ganada desde la cruz. Por eso, cuando el creyente ora con fe, no está suplicando desde el miedo, está afirmando su herencia divina. Cada vez que una familia ora unida diciendo, líbranos del mal, está recordando que Cristo ya venció, que el enemigo está derrotado y que el amor de Dios es su escudo. El Espíritu Santo es la defensa del alma. Es quien susurra discernimiento cuando la tentación se disfraza de verdad, quien da calma cuando la tormenta grita, quien recuerda la palabra cuando la mente se llena de dudas. Es el guardián silencioso del corazón creyente. Cuando Él habita en un hogar, ninguna oscuridad puede permanecer por mucho tiempo. La atmósfera cambia, las palabras se limpian, los pensamientos se purifican, porque donde hay luz, el mal no puede resistir. Hay batallas que no se ganan discutiendo ni buscando culpables, sino arrodillándose. La guerra espiritual no se libra con gritos, sino con oración. Cada familia enfrenta sus propios ataques: el desánimo, la división, la culpa, la enfermedad, la desesperanza. Pero cuando el Espíritu Santo habita en medio, el mal pierde terreno. La presencia de Dios es como una llama que consume la oscuridad. No hay sombra que resista la habitación de un corazón lleno del Espíritu. Líbranos del mal también significa protégeme de mí mismo, porque muchas veces el peor enemigo del alma no está fuera, sino dentro. Son los pensamientos negativos, las emociones sin controlar, los hábitos que alejan de la fe. Pero el Espíritu Santo no solo protege del ataque externo, también limpia el interior. Él revela lo que estaba oculto, sana lo que estaba infectado y fortalece lo que estaba débil. En su poder hay purificación. Cuando una familia empieza a invocar al Espíritu Santo con sinceridad, el mal comienza a perder poder sobre ella. Los conflictos que antes parecían imposibles de resolver se disuelven en comprensión. Las heridas que pesaban por años comienzan a sanar sin explicación. La casa se llena de paz, no porque los problemas desaparezcan, sino porque Dios ocupa el centro, y donde Dios reina, el enemigo huye. El mal siempre intentará entrar por la rendija de la duda, por la grieta del resentimiento o por la puerta del orgullo. Pero el Espíritu Santo enseña a cerrar cada una de ellas, a vigilar el corazón como se vigila una casa amada, a cuidar las palabras, los pensamientos y los gestos, porque cada acción tiene poder. La santidad no se construye en grandes gestos, sino en la fidelidad diaria, y esa fidelidad es el muro más fuerte contra el mal. Jesús dijo, «El maligno viene, pero no tiene poder sobre mí». Esa misma autoridad nos la entregó a nosotros. No se trata de no tener miedo, sino de no dejar que el miedo gobierne. El mal puede intentar, pero no puede vencer a quien está cubierto por la sangre del Cordero. Cada vez que pronuncias «líbranos del mal», el cielo se activa. Los ángeles se levantan en defensa. El Espíritu Santo se mueve con poder y el corazón del Padre se inclina hacia ti. Por eso esta oración no debe ser una frase final, sino un escudo constante. No la digas con temor, sino con fe. No como quien huye, sino como quien confía. Porque el mal no tiene la última palabra, la tiene el amor de Dios. Y ese amor, cuando habita en una familia, convierte su hogar en territorio sagrado. Que cada habitación, cada palabra y cada pensamiento sean cubiertos por el fuego del Espíritu. Porque donde el Espíritu Santo mora, el mal no tiene espacio, la ansiedad se disuelve y la paz de Cristo reina para siempre. Cuando el silencio se vuelve respuesta. Hay momentos en que Dios parece callar y ese silencio se convierte en el mayor desafío de la fe. Oras con el alma abierta, clamas con lágrimas, repites el Padre Nuestro esperando sentir una señal, pero el cielo guarda silencio. En esos días, el corazón se pregunta, ¿por qué no responde? Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que el silencio de Dios no es ausencia, es lenguaje. Él habla en un idioma que solo la fe puede interpretar, y a veces su silencio no es castigo,
sino una forma de madurez espiritual, un espacio donde el alma aprende a confiar sin depender de las emociones. Cuando una familia entra en un tiempo de silencio espiritual, es como si la casa perdiera el sonido del cielo. Las oraciones parecen no subir, las respuestas no llegar, y el alma comienza a llenarse de incertidumbre. Pero es en ese aparente vacío donde el Espíritu Santo está más activo. Él no se muestra con ruido, sino con propósito. En el silencio purifica la intención. Separa lo superficial de lo verdadero. Nos enseña a amar a Dios no solo por lo que da, sino por quien es. Y cuando el corazón entiende eso, ya no necesita señales, necesita presencia. Jesús mismo experimentó el silencio del Padre en Getsemaní y en la cruz. Oró con angustia y no escuchó respuesta audible. Pero ese silencio no fue indiferencia, fue la antesala de la redención. Así también sucede en nuestras vidas. El silencio de Dios suele ser el preludio de un milagro. Él trabaja mientras tú esperas, repara lo invisible mientras tú crees que nada ocurre. A veces, el cielo calla porque está obrando en un nivel más profundo del que puedes entender. El silencio tiene un propósito: fortalecer la raíz de la fe. Una fe que depende solo de señales es una fe inmadura, pero una fe que persevera en el silencio se convierte en roca. Es la fe que no necesita ver para creer ni sentir para seguir amando. Y es esa fe la que el Espíritu Santo forma dentro de ti cuando parece que Dios no habla. Él te enseña a escuchar en lo que calla, a ver en lo que no cambia, a confiar incluso cuando nada parece tener sentido. En el silencio, Dios te revela a ti mismo. Te muestra lo que realmente crees, lo que temes, lo que esperas. Te enseña que la oración no es solo hablar, sino también escuchar, que la fe no es solo pedir, sino permanecer, y que su amor no se mide por respuestas, sino por presencia. Cuando el hogar aprende esto, ya no se desespera en los días de silencio, sino que los convierte en tiempo de comunión, porque donde hay espera, también hay esperanza. El silencio de Dios no significa que Él se haya ido. A veces calla porque ya te dio la promesa y ahora quiere verte caminar en ella. Otras veces calla para enseñarte a reconocer su voz entre los ruidos del mundo. Y muchas veces calla para protegerte, porque lo que pides no está listo, o tú aún no estás preparado para recibirlo. Pero su silencio siempre es amor. Es el tipo de amor que cuida incluso cuando no entendemos. Cuando una familia aprende a permanecer unida en medio del silencio, se vuelve inquebrantable, porque ya no vive de emociones, sino de fe. Esa fe que se sostiene del Padre Nuestro cuando todo parece inmóvil. Esa fe que se arrodilla sin exigir, que ora sin condiciones, que confía sin ver. Y cuando Dios ve esa perseverancia, rompe el silencio con respuestas que superan toda expectativa. A veces, la respuesta no llega en palabras, sino en paz. Una paz que desciende sin explicación, que calma el alma aunque nada haya cambiado. Esa es la voz del Espíritu Santo. No entra por los oídos, sino por el corazón. No grita, susurra. No promete facilidad, promete compañía. Y en esa presencia suave, el alma entiende que el silencio de Dios nunca fue distancia, sino cercanía profunda. Si hoy tu familia vive ese tiempo de silencio, no te desesperes. No dejes de orar, aunque parezca que nadie escucha. Dios está más cerca en el silencio que en el ruido. Él está moldeando tu fe, afinando tu espíritu, preparando tu milagro. Porque cuando Dios calla, no está ausente, está obrando en lo eterno. Y cuando hable, cuando llegue su respuesta, entenderás que todo ese silencio fue amor que maduró tu fe y salvó tu casa. La esperanza que nace del altar del hogar. En cada hogar donde se eleva una oración sincera, el Espíritu Santo construye un altar invisible, no hecho de piedra ni adornado con oro, sino con fe, lágrimas y amor. Ese altar es el corazón de la familia que decide seguir creyendo aun cuando todo parece perdido. La esperanza no nace en los templos llenos, sino en las casas donde, a pesar del dolor, alguien aún susurra, Padre Nuestro. En ese susurro se abre el cielo,
y Dios desciende con ternura para recordarle al alma que no está sola. El altar del hogar no necesita velas, solo corazones dispuestos. Puede ser una mesa sencilla, una cama donde alguien ora en silencio, un rincón donde se busca refugio en medio de las lágrimas. En esos lugares humildes, el Espíritu Santo se manifiesta con más poder que en los grandes santuarios, porque donde hay sinceridad, hay presencia divina. Cada vez que una familia se une para orar, aunque sea en medio del cansancio, está encendiendo una luz que el enemigo no puede apagar. La esperanza no es una emoción, es una elección. Es el acto de seguir confiando cuando el alma ya no tiene fuerzas. Y esa esperanza se alimenta en el altar del hogar, donde se recuerdan las promesas de Dios. Allí se repite el Padre Nuestro como quien respira, no por costumbre, sino por necesidad. Porque en ese rezo el Espíritu Santo renueva la fe, levanta al caído y fortalece los lazos rotos. Es ahí donde el amor de Cristo vuelve a unir lo que el dolor había separado. Cuando un hogar convierte su vida cotidiana en oración, todo se transforma. Los conflictos dejan de ser batallas y se vuelven aprendizajes. Las lágrimas dejan de ser debilidad y se vuelven semillas de consuelo. La familia aprende a ver a Dios en los detalles, en la comida compartida, en la risa recuperada, en el perdón que parecía imposible. Ese es el poder del altar del hogar, convertir lo ordinario en sagrado. El Espíritu Santo no solo escucha las oraciones, las habita. Él camina entre los cuartos, toca las paredes, purifica el ambiente. Trae paz donde había tensión, comprensión donde había juicio, ternura donde había distancia. Es un visitante silencioso, pero su presencia lo cambia todo. Donde antes había tristeza, ahora hay serenidad. Donde había miedo, ahora hay confianza. Donde había un hogar vacío, ahora hay una casa llena de vida. Cuando decimos que la esperanza nace en el altar del hogar, decimos que el milagro comienza dentro, no fuera, que no se necesita una señal del cielo cuando ya se tiene al cielo morando en casa. Dios no espera templos perfectos, espera corazones dispuestos. Y cuando encuentra uno, hace de ese hogar un testimonio vivo de su fidelidad. Porque la fe que se cultiva en familia tiene un poder que trasciende generaciones. Muchos hogares viven rodeados de ruido, de preocupaciones, de prisa, pero el altar del hogar es el lugar donde todo se detiene, donde el alma vuelve a respirar y recuerda lo que realmente importa. Allí, el Padre Nuestro se convierte en canción, en consuelo, en promesa, y la esperanza, que parecía dormida, despierta con fuerza, no como un pensamiento positivo, sino como una convicción profunda. Dios sigue aquí. Una familia que ora unida se convierte en faro para otras. Su paz contagia, su fe inspira, su ejemplo sana, porque cuando el altar del hogar está encendido, su luz se extiende más allá de sus muros, a veces sin palabras, solo con presencia. Las visitas lo sienten, los hijos lo aprenden, los corazones lo perciben. Y ese es el milagro más grande, que lo que comenzó con una oración se convierte en testimonio vivo del amor de Dios. Hoy, el Espíritu Santo te invita a reconstruir ese altar. No necesitas rituales, solo sinceridad. Toma la mano de tu familia, pronuncia juntos el Padre Nuestro y permite que esa oración sea el fuego que encienda nuevamente la esperanza. Porque cuando una familia ora, el cielo se inclina. Y donde el cielo se inclina, nada vuelve a ser igual. Allí, entre lágrimas y fe, nace la verdadera esperanza, la que no depende de las circunstancias, sino de la presencia eterna de Dios. El milagro de la fe compartida. Hay un poder sobrenatural que se desata cuando una familia decide creer junta. La fe, cuando se comparte, se multiplica. Es como una chispa que se enciende en un corazón y al pasar al otro, se convierte en fuego. Ese fuego no destruye, purifica, ilumina, transforma. El milagro de la fe compartida no siempre se manifiesta en cosas visibles, sino en la atmósfera espiritual que cambia dentro del hogar. Cuando el Espíritu Santo encuentra más de un corazón dispuesto, la casa entera se convierte en santuario,
y lo imposible comienza a parecer posible. Una fe individual puede sostener una vida. Una fe compartida puede transformar generaciones. Jesús dijo: «Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Y cuando el Señor está en medio de una familia, el hogar se vuelve territorio santo. Las conversaciones se vuelven oración, los gestos se llenan de gracia y el amor adquiere una profundidad nueva. Porque la fe no es solo creer, es transmitir, es mirar al otro con esperanza cuando el cansancio lo invade. Es tomar su mano en medio de la tormenta y decirle: Dios sigue con nosotros. El Espíritu Santo obra de manera especial cuando encuentra unidad. Él no se mueve en la confusión ni en el orgullo, sino en la comunión. Por eso, las familias que oran juntas experimentan una fuerza invisible que las sostiene incluso en medio del dolor. No significa que no tengan pruebas, sino que las enfrentan con un poder que no proviene de ellas, porque cuando la fe se comparte, el peso se divide y la esperanza se multiplica. Lo que antes parecía insoportable, ahora se convierte en oportunidad para ver la fidelidad de Dios. El milagro de la fe compartida no siempre se ve en un instante. A veces se revela lentamente, en los pequeños cambios que el Espíritu Santo produce día tras día. En el perdón que antes parecía imposible, en la reconciliación que llega después de años de distancia, en la paz que entra en un corazón que vivía en ansiedad. Esos son los milagros silenciosos, los que no aparecen en los titulares, pero que hacen temblar al cielo. Creer juntos no es solo orar juntos, es caminar juntos en la dirección de la promesa. Es decidir, como familia, que la última palabra no la tiene el miedo, sino la fe. Es seguir declarando Padre Nuestro incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Es confiar en que la oración que uno inicia, otro la continúa, y que entre todos construyen una cadena espiritual que nada ni nadie puede romper. El Espíritu Santo habita en esa unión, la bendice y la utiliza como canal de su poder. El milagro no ocurre porque la familia sea perfecta, sino porque es perseverante, porque decide seguir creyendo incluso cuando no ve resultados, y es en esa perseverancia donde Dios se manifiesta. La fe compartida se convierte en escudo colectivo. Cuando uno se debilita, el otro sostiene. Cuando uno duda, el otro recuerda. Cuando uno cae, el otro ora. Así, poco a poco, la familia se vuelve inquebrantable. No por su fuerza, sino por su unidad en Cristo. Hay hogares que fueron restaurados no por grandes gestos, sino por la fe silenciosa de quienes no dejaron de creer. Una madre que siguió orando por su hijo. Un esposo que perdonó sin condiciones. Un hijo que volvió después de años. Esos actos invisibles de fe son los ladrillos con los que el Espíritu Santo construye el milagro. Y cuando ese milagro llega, toda la familia se convierte en testigo de que Dios cumple lo que promete. La fe compartida también es herencia. Los hijos que crecen viendo a sus padres orar aprenden sin necesidad de palabras. Llevan esa fe en su interior. Y cuando el mundo los sacude, recuerdan el altar de su hogar, recuerdan las lágrimas de su madre, las oraciones de su padre, los momentos en que el Espíritu Santo llenaba su casa de paz. Esa memoria espiritual se convierte en ancla, en raíz, en legado. Y ese legado, más que cualquier riqueza, es lo que mantiene viva la esperanza en las generaciones. El milagro de la fe compartida no es algo extraordinario reservado a los santos. Es el fruto natural de un hogar que decide invitar a Dios a cada día de su historia. Cuando una familia dice unida, Padre nuestro, hágase tu voluntad, el cielo se abre, las cadenas se rompen, las heridas se sanan, porque donde hay fe unida, hay presencia divina, y donde hay presencia divina, no hay imposibles. Amén. Cuando la familia vuelve a creer, la palabra amén no es solo el final de una oración, es una proclamación de fe. Significa así sea, pero en el lenguaje del Espíritu quiere decir confío en que ya está hecho. Cuando una familia llega a pronunciarla después de haber orado el Padre Nuestro, no lo hace como quien termina algo,
sino como quien empieza una nueva etapa. El amén es el punto en que el alma deja de pedir y comienza a descansar. Es el instante en que el hogar entrega todo en las manos de Dios y el Espíritu Santo responde llenando de paz cada rincón. Durante todo el Padre Nuestro, el corazón se ha vaciado. Ha pedido perdón, ha soltado el control, ha buscado el reino, ha reconocido la santidad del nombre de Dios. Pero ahora en el amén ese corazón se llena. Es la respuesta invisible que llega antes de que el milagro se manifieste. Es la fe declarando victoria mientras los ojos aún no ven. Cuando una familia pronuncia amén unida, el cielo entero lo escucha. Porque en ese sí, en ese acto de confianza, el Espíritu Santo desciende y sella con su presencia todo lo que se ha orado. El amén no pertenece a la resignación, pertenece a los valientes, a los que han aprendido que la fe no depende del resultado, sino del amor de Dios. Decir amén después de haber pasado por el dolor, por la espera, por la lucha interna, es un acto de coraje espiritual. Es mirar al cielo y decir, aunque no entiendo todo, creo en ti. Ese es el momento donde la familia vuelve a creer, donde la duda se disuelve y la esperanza se levanta más fuerte que nunca. El Espíritu Santo convierte cada amén en un movimiento de gracia. Donde había conflicto siembra reconciliación, donde había enfermedad deposita consuelo, donde había distancia construye puentes invisibles, porque el amén no es un sonido, es una llave que abre el cielo y permite que la voluntad del Padre se cumpla sobre la casa que ora. Es el sello divino sobre la oración del alma. Una familia que termina su oración con amén no está cerrando un momento espiritual, está comenzando una vida nueva. Es el instante en que la fe deja de ser solo palabras y se convierte en modo de vivir. Es cuando los hijos aprenden que Dios no siempre responde como queremos, pero siempre responde. Es cuando los padres entienden que su hogar está sostenido no por sus fuerzas, sino por la fidelidad de aquel que nunca falla. El amén es la victoria del espíritu sobre el miedo. Es la declaración de un hogar que ha aprendido a confiar incluso en la incertidumbre. Es el eco de las promesas de Dios resonando en las paredes de una casa que ha decidido creer. Cuando la familia dice amén, el padre sonríe, porque ve en ese acto la pureza de una fe que ha sido probada y no se ha rendido. Este es el momento en que todo vuelve a su orden. Las lágrimas se convierten en adoración, el cansancio en gratitud, el silencio en paz. Y lo que antes parecía perdido, encuentra sentido. Porque el amén no es un adiós, es un renacer. Es el Espíritu Santo diciendo, ya escuché. Ya estoy obrando, ya todo está bajo control. Cuando el hogar se acostumbra a cerrar sus oraciones con ese sí profundo, algo cambia para siempre. La familia aprende a vivir confiando, no esperando explicaciones. Aprende a caminar en fe, no en vista. Aprende a descansar en el amor que no falla, y en ese descanso, Dios se glorifica, porque la fe que termina con un amén no termina en realidad. Continúa en cada acción, en cada palabra, en cada amanecer. Así termina esta oración, pero no su efecto. Porque el amén no cierra una historia, la sella con promesa. Es la marca invisible de los que creen, la respiración final del alma que ha encontrado su refugio. Y en esa certeza, la familia que ora puede mirar al cielo y saber sin ninguna duda que el Padre los ha escuchado, que el Hijo los acompaña y que el Espíritu Santo habita en ellos. Y así, entre la fe y la paz, el hogar vuelve a respirar esperanza. Porque cuando una familia ora unida, el cielo se queda a vivir con ellos. Y ese amén se convierte en su testimonio eterno. Dios sigue siendo fiel y su amor nunca falla.